¿Les parece si oramos para iniciar? Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido que tú muevas, que tu presencia, Señor, nos ayude a ver a Cristo por medio de tu palabra, Señor. Padre, que podamos ser retados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Está muy oscuro, si me ayudan con un poquito de luz en el auditorio. No sé quién ande por ahí. Ah, muy bien, ya los veo. Así me fijo bien. Vamos a continuar estudiando Santiago. Seguimos en el capítulo 1. La vez pasada llegamos hasta el versículo 12. Y a manera de repaso, Santiago nos enseña y nos dice que tenemos un compromiso al seguir a Jesús. Y es que nuestro comportamiento debe de reflejar lo que creemos. Pocas palabras, Santiago es una guía práctica para la vida cristiana, donde el enfoque es: si el Espíritu Santo está obrando dentro de ti, debe de haber fruto visible. No quiere decir que ya no te vas a equivocar, que no vas a de repente a regarla. Quiere decir que el fruto al final de todo es bueno. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo está en ti. Y si algo está bien dentro de ti bien, el fruto exterior es bueno. Entonces, en los primeros versículos, Santiago comienza diciéndonos, y lo vimos la vez pasada que hablamos de esto, cómo pasar de la prueba a la dicha. Y veíamos que prueba puede ser tentación, cómo pasar de una tentación a la victoria, en otras palabras. Pero esta siguiente parte, después de que nos dice, si tú estás pasando por prueba, tu fin puede ser bueno. La pregunta que hace Santiago es: ¿de dónde viene la tentación? ¿Cuál es la raíz de la tentación? ¿Cuál es la raíz de la prueba? ¿Por qué hay pruebas? ¿Por qué enfrentamos tentaciones? Y esta es una de las preguntas que ha atormentado de cierta manera a la humanidad. ¿Por qué hay pruebas en la vida? Aquel que enfrenta la enfermedad dice: ¿por qué yo? Aquel que enfrenta el dolor dice: ¿por qué me sucedió a mí? Aquel que enfrenta la tragedia dice: ¿por qué yo? Aquel que duele, la respuesta natural del hombre es a decir: ¿por qué? ¿Por qué? Y la pregunta que Santiago quiere responder aquí es la siguiente: ¿es Dios quien envía la prueba? Yo quiero que por un momento pienses en alguna prueba o tentación que tú has enfrentado o que estás enfrentando. Y quiero que pienses si tú consideras que Dios envió la prueba o no. O de dónde viene la prueba, de dónde viene la tentación. Esto es lo que Santiago va a hablarnos a nosotros. Porque nuestra respuesta natural siempre, la respuesta natural del ser humano siempre es querer encontrar culpables, ¿cierto o falso? Siempre queremos encontrar un culpable. En un matrimonio siempre es el hombre, por ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Qué calladitos, ¿verdad? No es cierto, estoy jugando. Pero de cierta manera tenemos esta tendencia natural a encontrar quién fue el culpable. Aun si yo me equivoqué, tratamos de encontrar un culpable. En el tiempo que fue escrito Santiago, había rabinos que enseñaban que Dios enviaba la prueba, que Dios era el que te probaba, el que te enviaba lo malo, el que te hacía pasar por penurias. Y esta es la respuesta
de Santiago. Santiago 1, 13 al 15, vamos a estar viendo hoy. Dice así: cuando sean tentados, dice la primera parte. Cuando sean tentados. No está diciendo si algún día eres tentado. Esta primera frase, estas primeras 3 palabras dejan ver mucho de lo que va a hablar Santiago y de lo que es la vida. Todos en esta vida vamos a ser tentados, todos en esta vida vamos a pasar por pruebas. El chiste es, ¿cuándo? Puede ser que ya las estás pasando, puede ser que las vas a pasar, puede ser que las pasaste y déjame te digo, va a haber otras más adelante. Lo primero que está haciendo Santiago es decir, vas a ser tentado, vas a pasar por la tentación, vas a pasar por la prueba. Y la palabra que utiliza, que está aquí en morado, tentados, utiliza una palabra en griego que quiere decir poner a prueba. Cuando está diciendo cuando sean tentados, lo que está tratando de decir, cuando sean puestos a prueba. Eso es lo que está queriendo decir. Y ahora yo investigué qué quería decir esa prueba y tiene 2 sentidos, porque tenemos que entender bien la palabra tentación, como se escucha ahí. La primera es prueba o dificultad. Una tentación es una prueba o dificultad, o es algo que nos provoca hacer el mal. Cuando yo soy tentado, yo estoy siendo invitado a hacer algo incorrecto, a hacer algo malo. Ese es un sentido, el número 2. Pero también una tentación, una prueba, es una dificultad que yo enfrento. Ejemplos. Yo puedo enfrentar una prueba o dificultad, puede ser una enfermedad, una situación, un accidente, una situación difícil en el matrimonio. Esa es una prueba. Pero también es una prueba o una tentación cuando yo estoy expuesto a hacer algo incorrecto. ¿Sí entendemos estos 2 sentidos de la palabra? Santiago comienza haciendo una declaración bien fuerte. Ya sea la prueba o dificultad, siempre va a llegar o siempre va a haber algo que te va a invitar a hacer el mal. En otras palabras, Santiago no deja opción. Nuestra fe va a ser probada. Santiago comienza diciendo, tu fe va a ser probada. No nada más tu fe va a ser probada, sino tu fidelidad a Dios va a ser probada. En pocas palabras, va a ser probado lo que crees y cómo actúas en base a lo que crees. Todo en ti va a ser probado, como en base a las decisiones que tomes en la vida. Entonces Santiago comienza diciendo, cuando sean tentados, y luego continúa, acuérdense de no decir. Fíjate bien esto. Santiago comienza diciendo, tú vas a ser tentado, tu tendencia natural va a ser querer encontrar algún culpable. No, es que yo pequé porque mis amigos me invitaron. No, es que yo caí en la tentación porque él me provocó. No, es que yo caí en la prueba de perder mi confianza en el Señor por la enfermedad que tú me enviaste, que tú permitiste, por el accidente que sucedió. Y aquí Santiago nos dice, acuérdense de no decir, pónganme la siguiente parte del versículo, dice, no debes de decir, Dios me está tentando. En otras palabras, la tentación viene de parte de Dios. Es una prueba que Dios me envió para probarme. Dice nunca. Dice, Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Este era el conflicto teológico de esa época. Dios nos manda pruebas, Dios nos manda tentaciones,
o no. Es Dios el que nos prueba. Y Santiago deja claro, Dios nunca es tentado él y él jamás tienta a nadie. En otras palabras, lo que está diciendo es Dios no prueba a sus hijos con el mal o con el pecado. O sea, en otras palabras, si queremos verlo, Dios no te pone el pie para que te caigas. A ver si vas atento al suelo. Dios no te pone tentaciones, eso es lo que está diciendo su palabra. Él no pone el pecado para que tú caigas. Él no lo hace. Hay algo que tenemos que tener muy claro. No podemos culpar a Dios por las cosas que nos suceden. Y es algo que el mundo hoy nos enseña. Porque este conflicto de hace 2000 años sigue presente el día de hoy. En la filosofía y en todo esto. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Porque el ser humano tiene la tendencia de culpar a Dios por sus propias tonterías y sus propios fracasos, por su propia imprudencia y el daño que nos causamos los unos al otros y al planeta. Señor, es que ¿por qué permites que haya huracanes? Es que ¿por qué permites que haya violaciones? Pero permitimos la pornografía en las redes y en nuestros hogares. Permitimos libre acceso a cualquiera. Y luego nos preguntamos, es que ¿por qué abusan? ¿Por qué lo permites, Dios? ¿Sí me explico? Porque nuestro mundo está de esta manera y hay tantos desastres naturales, pero no nos damos cuenta que estamos acabándonos la tierra. Estamos siendo descuidados en muchas áreas y tendemos a culpar principalmente a Dios de nuestras tonterías y de nuestros fracasos. Y entonces esto coloca a Dios en una posición donde Dios entonces es el que está siendo enjuiciado como un Dios malo, como un Dios prepotente, como un Dios sanguinario, como un Dios desinteresado. Y pareciera que a los ojos de muchas personas lo que tenemos es un Dios narcisista, que solo le importa a él y luego él y nadie más que él, y lo que sucede en el mundo no le importa. Pero no es que no le importe, es que nosotros hemos tomado decisiones y estamos llevando consecuencias, pero no nos gusta verlo así. Si tú hablas con una pareja que se está divorciando, los dos se van a echar la culpa. Es rarísimo encontrar a alguien que me diga, soy yo el culpable, total culpable. ¿Por qué? Porque siempre tratamos de justificarnos. ¿Qué fue lo que le dijo Adán en Génesis 3:12 a Dios? Cuando viene y le dice, ¿dónde estás? La respuesta de Adán fue, la mujer que tú me diste fue la que me empujó a pecar. O sea, él era el tercer culpable, casi nada. Primero fue la mujer, pero antes que la mujer fue Dios, porque él le dio a la mujer. Sí podemos ver esto. Pablo lo expresa de otra manera en Romanos 7. Expresa esta lucha interna. Fíjate, pónganme ahí Romanos 7. Romanos 7:15 presenta este conflicto de Pablo y dice, realmente no me entiendo a mí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, no me entiendo ni yo mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero ¿qué? No lo hago, en cambio hago lo que odio. No levanten la mano. Más adelantito, versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, algo interno, algo que está dentro de mí, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Pablo está desesperado diciendo, es que la riego y la riego. Yo digo amén, gracias por esos versículos, Señor. Y luego dice el versículo 22, fíjate bien, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Y fíjate lo que dice el 23. Pónganme el siguiente. Pero
Hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro. ¿Dónde está el pecado? Fíjate cómo no dice Satanás es el poder que me lleva a hacer lo malo. No está diciendo que es el diablo, está diciendo hay algo dentro de mí que está en guerra con mi mente. Mis deseos están en guerra con lo que yo sé que es correcto. Y hay una batalla y espero y aquí te puedas enganchar con lo que estoy diciendo. Porque quiero que entiendas que no eres de otro mundo por seguir teniendo tentaciones, por seguir luchando con cosas que quisieras dejar y no has podido. Hay una batalla. Pablo reconoce que hay una batalla interna y fíjate, Santiago nos va a poner la lámpara para decirnos qué es esa batalla interna. Santiago 1:14, el siguiente versículo del que estábamos leyendo. La tentación o la prueba, ¿qué dice? Viene, nomás pongan en la primera parte, viene de nuestros propios, ¿qué dice? Deseos. Esa tentación, esa prueba a la que me enfrento, nace de mis propios deseos. En otras palabras, al igual que Pablo, Santiago nos dice, tú eres responsable por lo que deseas. Si tú tienes años en la iglesia y tú leías Reina Valera del 60, la palabra es concupiscencia. De acuerdo a mi propia concupiscencia. ¿Qué es eso? Ese pecado que me llama la atención. Para unos es tomar, para otros ver cosas incorrectas, para otros el sexo, para otros es el dinero. Son esas áreas que a mí me llaman la atención. Son, aquí lo llama esta traducción más moderna, nuestros propios deseos. Esa guerra que decía Pablo entre su mente y algo interno que él no podía explicar, eran sus deseos. Pone a mis propios deseos, mi mente y mi corazón, como el lugar donde está la tentación y la prueba. En pocas palabras, tú y yo no podemos echarle la culpa a es que mis amigos, es que tú no sabes cómo crecí, cómo era mi familia cuando yo estaba pequeño. No, es que el diablo, fue el diablo, me la puso enfrente. No, no fue el diablo el que te lo puso enfrente. Tú caminaste hacia esa persona, tú caminaste hacia esa computadora, tú decidiste perder tu fe y escuchar otras cosas. Tú decidiste dejar la Biblia, tú decidiste dejar de congregarte, tú decidiste chismear, tú decidiste permitir que odio y rencor se alojara en tu corazón y no hacer lo que dice la Biblia y perdonar y soltar y servir a los demás y amarlos como Cristo los amó. Son decisiones propias. Decía un predicador, yo siento que a veces el diablo está llorando en una esquina diciendo, es que de todo me echan la culpa a mí los cristianos. Siempre dicen que soy yo y yo ni los he visto. Son mis deseos, somos responsables, no podemos seguir diciendo, ay no, es que así nací. Es que tengo una, fíjate cómo lo espiritualizamos todo. Tengo una maldición generacional. Yo soy la tercera generación, gloria a Dios, aleluya. Ya les dije que este es el Hebreos, ¿para qué? Para cuernos, ¿verdad? O sea, no. Mentira. Deseos, hablando de los deseos que hay en tu corazón, tú los puedes alentar o rechazar. Di conmigo, alentar o rechazar.
¿Qué quiere decir? Que si tú un día tienes una tentación, tú puedes alentar esa tentación, o sea, echarle fueguito, echarle airecito y poquito gasolina para que se agrande el deseo, o puedes rechazarlo, apagarlo. Tú puedes alentar el chisme juntándote con ciertas personas, o puedes apagarlo alejándote. Es tu decisión. Tú puedes alentar la tentación a ser infiel hablando con la persona, o puedes rechazarla alejándote. Tú puedes alentar tener relaciones con tu novia, estando solos en una casa, dándose besos apasionados, o puedes alejarlo reconociendo que tienes que esperar y que no puedes cruzar ciertas líneas. Deseos se pueden alentar o rechazar. Dice ahí, se puede controlar y aún eliminar esos deseos. Fíjate cómo sigue diciendo el versículo 14. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Nuestros deseos son tan poderosos que nos seducen. ¿Qué quiere decir que nos seducen? Nos convencen y hasta lo vemos placentero y bonito. Nuestros malos deseos nos seducen y nos arrastran. ¿Qué quiere decir eso? Que los justificamos y los validamos. Eso es que nos seducen. Lo justifico, lo valido. No es que tú no sabes lo que yo sufrí, lo que yo he sufrido. Necesito tomar, necesito drogarme, necesito un cigarro para calmarme. Lo justificamos y luego lo validamos. Es que no está tan mal. No es que tú no sabes cómo me trata mi esposo, entonces este otro hombre me trata muy bien. Lo justificamos y luego lo validamos. No es que no voy a la iglesia porque son puro hipócrita. ¿Cuántos dicen amén? No se hagan. Y lo justificamos y los validamos. Hipócrita tú, pues eres el primero. ¿O no? Todos nos equivocamos. Todos tenemos áreas donde hemos sido hipócritas, ¿o no es cierto? Donde decimos una cosa y actuamos diferente. Todos aquí, ¿o no estamos en el camino de ser como Cristo apenas? Nadie ha llegado. Lo justificamos y lo validamos, y cuando hacemos esto termina arrastrándonos. Por un momento, piensa en algún área de tu vida donde tú estás siendo tentado o probado. Puede ser una enfermedad la prueba. Puede ser cualquier otra área. Tu opinión acerca de la otra persona. Pero quiero que pienses en un área donde tú estás siendo tentado y probado. Cierra tus ojos por un momento. Sí quiero que lo hagas. Piensa, cuando tengas una palabra en la cual tú estás siendo tentado, levanta tu mano. Cuando ya reconociste un área en la que estás siendo tentado o probado. Cuando ya encuentres algo en que, levanta tu mano. Muy bien, abre tus ojos, bajen su mano. Quiero que pienses en esa área. ¿Estás alentándola o la estás rechazando? Vamos a decir que alguien aquí tiene falta de perdón porque alguien te lastimó. ¿Cuántos saben aquí que la falta de perdón, lejos de destruir a la otra persona, te destruye a ti mismo? Levanten su mano los que lo saben. Ok, tú que pensaste en falta de perdón, te está destruyendo a ti mismo. Esa es tu tentación, esa es tu prueba. La estás alentando, escuchando cosas malas de esa persona, juntándote con otros que piensan mal de esa otra persona que no quieres perdonar. O estás rechazando esa tentación, esa prueba, y estás diciendo, no me vas a dominar. Vamos a decir que es enojo contra alguien. ¿Lo estás alentando o lo estás rechazando? Vamos a decir que es un diagnóstico y estás triste con Dios, por no decir molesto. Porque ¿cómo te pudo hacer Dios eso a ti?
¿Estás alentándolo o estás rechazándolo? Vamos a decir que estás batallando con depresión. ¿Estás alentando la depresión o la estás rechazando? Vamos a decir que es inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual no es nomás decirte a tener relaciones, es lo que ves, lo que hablas, lo que escuchas. ¿Estás alentándolo? Mira, hay muchos que están pasando por situaciones difíciles. A mí me gusta la música romanticona, pero yo sé que hay un tipo de música que a mí me pone negativo. Y no es doble P. ¿O cómo se llama? Peso Pluma. Es más viejito. Pero escuchar cierto tipo de música causa una tristeza dentro de mí. ¿Estoy alentándolo o estoy rechazando mi prueba, mi tentación? ¿Estás siendo seducido y arrastrado por tus deseos? Una persona puede ser tentada a beber en exceso. ¿Estás alentándolo o rechazando la bebida? Otra persona, perdón lo que voy a decir, pero puede ser alentada a comer en exceso. Tanto beber como comer en exceso va en contra de tu cuerpo y es pecado. Y me va a tapar la lonja. Tengo 2 meses a dieta, nomás quiero decir. He bajado 8 kilos, a lo mejor no lo creen, pero sí lo sé. Imagínense cómo estaba. Pero tanto uno como lo otro es incorrecto. Otra persona puede ser tentada en el área del sexo. Hay diferentes áreas donde vas a ser probado, donde vas a ser tentado. El problema siempre se encuentra dentro del individuo. Ninguna cosa o influencia exterior nos puede hacer pecar. Tiene que ser algo que viene de dentro. Y ahí es donde está el problema. Por eso Jesús viene y hace un cambio de corazón. Es algo interno, no es algo externo. Es un trabajo que inicia dentro de nosotros y da fruto externo. Una ocasión, un niño estaba queriendo las galletas que su mamá tiene escondidas. Y estaba jugando cerca de donde tenía las galletas y ahí estaba feliz el niño jugando cerquita de las galletas. De repente el niño ya había puesto una silla y se había subido y estaba bajando la caja con las galletas. Cuando su madre escucha el sonido, ya saben que las mamás tienen oído arácnido, ¿verdad? Escuchan todo. Y le grita, ¿qué estás haciendo? Vamos a ponerle al niño Robert. ¿Qué estás haciendo, Efraín? Ay, ¿por qué siempre me voy a Efraín? ¿Qué estás haciendo, Efraín? Y entonces el niño gritó, mamá, estoy luchando con la tentación. Ya con la bolsa en las manos, con la caja en las manos. La verdad es que en lugar de estar luchando en contra de la tentación, él corrió a la tentación, sucumbió a la tentación y solo le faltaba terminar de embarrarse en la tentación. Él caminó hacia donde estaban las galletas, jugó por unos minutos alrededor pensando, ¿me acerco o no me acerco? Él puso la silla, se subió, se le quedó viendo, abrió con cuidadito la puerta. Agarró las galletas y le alcanzó a contestar a la mamá. Muchas veces tú y yo hacemos eso con los deseos en nuestro corazón, con las tentaciones. Sabemos que tenemos que huir porque la Biblia dice y está lleno de ejemplos. Huye de la tentación. José huyó de la tentación porque él sabía que si se quedaba cerca, cada minuto iba a ser más difícil huir. Si quieres vencer eso que hay dentro de ti, necesitas cambiar. Hay muchas cosas que no son malas en sí mismo, pero el que tú te metas en ellas, tú sabes que para ti está mal. La comida es buena, pero uno puede llegar a ser un glotón. El alcohol
puede tener sus usos, hasta medicinales, pero puedes llegar a ser un alcohólico si lo usas indebidamente. El sexo es bueno si lo usas dentro de los límites del matrimonio, como Dios lo estableció. Pero si uno lo ejerce fuera del matrimonio, puedes llegar a sufrir de maneras increíbles. La pregunta es: ¿has identificado qué es lo que te seduce y te arrastra? ¿Qué es lo que estás justificando y aprobando en tu vida? Santiago sigue diciendo del proceso de estos deseos. Dice el versículo 15, pónganme la primera parte del versículo 15, dice: de esos deseos nacen los actos pecaminosos. Inicia con un deseo, pero cuando no lo controlas, comienzas a echarle agua en tu mente, a acariciarlo en la mente, termina produciendo actos pecaminosos. Empiezas a caminar hacia el pecado, empiezas a pecar. Fíjate, me llama mucho la atención en el griego original esta palabra deseos. Deseos es la misma palabra que se utiliza para pasiones y para lascivia. O sea que lo puedes decir: de esas pasiones nacen los actos pecaminosos. De esa lascivia nacen los actos pecaminosos. Sigue diciendo. Y el pecado, cuando se deja crecer, fíjate, ahí hice una pausa por algo. Inicia con un deseo, avanza a hacer actos pecaminosos y luego dice aquí: permites que el pecado, que madure el pecado. Porque esa palabra que utilizan en el español, se deja crecer, en el griego es quedar embarazado. Por eso la Nueva Versión Internacional dice: cuando el pecado llega a término. ¿Qué quiere decir? Que caes en pecado, actos pecaminosos, y dices: nada sucedió. Pero llega un término donde lo que sembraste da luz. Y luego dice la siguiente: da luz. ¿La qué? ¿Qué es lo que da luz? ¿Qué es lo que da luz? Muerte. Quiere decir que deseos no controlados finalmente producen muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Este es el proceso de deseos no llevados a los pies de Cristo. Lo increíble aquí de todo esto es que por el poder del Espíritu Santo tú puedes dominar tus deseos. Esos deseos pecaminosos, esas pasiones que te empujan a ir hacia lugares incorrectos, tú puedes detenerlos. ¿Qué va a requerir? ¿Va a requerir disciplina? Claro que sí. Esto no es arte de magia. Yo no voy a decir: todos los que quieran vengan para yo orar por ustedes. Pues, ¿qué? Ya tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Pero si te fijas, empezamos con Santiago responsabilizándonos a nosotros. La responsabilidad es tuya y mía. Tenemos que disciplinarnos a fijar nuestros ojos en Jesús. Fijar nuestra mente en Jesús. ¿Cómo fijo mi mente en Jesús? Pues leyendo la palabra, platicando con otros hermanos, conviviendo con ellos, adorando al Señor. Es como fijo mis ojos y mi mente en Jesús. Tenemos que fijarnos y fijar nuestra mente, porque ¿sabes qué? La tendencia del ser humano es a racionalizar el pecado. Le encontramos un sentido. Es que no es tan malo por esto. Es que tengo razón como pienso por esto. Racionalizamos nuestro mal carácter. Racionalizamos nuestro chismorreo. Racionalizamos todos los pecados. Racionalizamos nuestras maneras de actuar. Racionalizamos aún la inmoralidad. Es que la engañé porque ella no me hacía caso.
Es que comencé esto, no era mi culpa, es que no me valoraron. Racionalizamos todo. Pero ¿sabes qué? La Biblia lo sigue llamando actos pecaminosos, pecados que te van a llevar a la muerte. ¿Le encuentres razón o no les encuentres? Santiago nos deja una gran lección. Tú y yo tenemos que tomar responsabilidad por nuestros deseos, someterlos a la autoridad de Cristo y permitir que Él sea Señor, disciplinándonos a nosotros mismos a leer su palabra, a estar y adorar con el cuerpo de Cristo, a servir a otros, a entender que nuestra vida ya no es la misma y ahora servimos a un rey. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que el día de hoy esta enseñanza, Señor, sea grabado en nuestros corazones. Señor, que podamos entender y ver que no es una mera enseñanza hueca, sino es una enseñanza que trae en sí, en su ADN, trae vida. Vida para las parejas, vida para las vidas, vida para las personas en lo individual, que trae propósito, Señor. Permítenos dominar esos deseos, esas tentaciones, esas pruebas que llegan a nuestra vida. Ahí donde estás, dile: Señor, permíteme ser sabio y poder dar pasos, Señor, para que con todos los actos de mi vida yo pueda agradarte. Señor, no permita, Señor, que aquellas áreas y lugares donde estamos caminando, Señor, llegue al punto donde produzca muerte en nuestra vida. Muerte espiritual, muerte relacional y aún muerte física, Señor. Señor, que podamos levantarte a ti como Dios de nuestra vida. Perdónanos, Señor, si hay algún área que hemos alentado y que debemos comenzar a detener.